Ahora vamos a hablar con una persona que está viviendo en Kiev, que vive en Kiev, que se llama Oleksiy Otkidaj. Espero haber pronunciado bien el apellido. Es un joven analista político, profesor de español, profesor de castellano. Vive en la capital de Ucrania y le vamos a preguntar cómo están pasando la guerra, cómo es la vida en la guerra, ¿verdad? ¿Cómo le va, Oleksiy? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos más o menos bien porque en comparación con otras ciudades de Ucrania que están en el este, Kiev está relativamente bien. Seguimos con servicios básicos necesarios, seguimos con supermercados abiertos y farmacias abiertas también. Entonces se puede conseguir cualquier cosa necesaria. Ahora, al colegio los chicos no van, ¿no? No, es que teníamos las vacaciones y en las zonas occidentales del país donde no hay guerra, obviamente sí van a la escuela, pero en las zonas centrales donde hay como el riesgo de las explosiones, no. ¿Y qué hacen los chicos? ¿Le enseñan en las casas? Bueno, se depende también mucho de las familias, de la situación, porque ya conocemos que salieron de Ucrania cerca de 3.5 millones de habitantes y en la mayoría, como 90% de esa cantidad, son mujeres con niños, entonces muchos niños ahora están ya fuera de Ucrania. Unos están en refugios antibombas y no hacen casi nada, como intentan sobrevivir en esa situación. Otros, por ejemplo, participan en actividades voluntarias. Por ejemplo, los niños, ellos pueden ayudar a preparar los cócteles de Molotov, o unos niños, por ejemplo, participan, ellos hacen las redes especiales para esconder a los equipamientos militares. Entonces, se depende mucho de la situación individual. Ahora, acá lo que llama la atención es el comportamiento tan corajudo, no solo del presidente, sino en especial del pueblo ucraniano. ¿Ustedes ya esperaban esta invasión desde hace mucho tiempo o eso ocurrió de manera espontánea? Bueno, como país, como la sociedad, yo creo que estábamos bastante listos porque llevamos ya 8 años en la guerra con Rusia. Rusia invadió Ucrania en 2014 cuando ocupó Crimea y cuando empezó la guerra en Donbass. Entonces, de forma psicológica ya estábamos bastante listos. Como ha dicho nuestro secretario de la Defensa, que Ucrania estaba preparándose a esa guerra más o menos desde noviembre, desde diciembre, cuando aparecieron las primeras como señales de que Rusia de verdad está preparándose a la guerra. Entonces, puedo decir que la reacción de la sociedad fue bastante rápida porque, como he dicho, estábamos bastante listos. Ahora, ustedes con Rusia tienen una ligazón ancestral, ¿verdad? Muchos hablan ruso. Eso le agrega un condimento especial a este enfrentamiento, ¿no? Son dos naciones vecinas, pero con muchos vínculos. Bueno, sí, de una parte como tenemos muchos vínculos, como cualquier país del mundo tiene vínculos con cualquier vecino del mundo, pero por ejemplo si hablamos de España y Portugal, sí, ¿tienen cultura parecida? Sí, ¿tienen lenguas a menudo parecidas? Sí, ¿hay gente en Portugal que habla español? Sí, ¿tienen como unas páginas de historia comunes? Sí, pero eso no significa que España tiene que conquistar Portugal. Y entonces lo mismo pasa con Ucrania, y sí, lo que mucha gente en nuestro país habla ruso y eso fue una excusa para Rusia para iniciar esa guerra. Y lo que es interesante es que ellos decían que Ucrania hace un genocidio de los rusoparlantes y la Corte Internacional de la ONU ha dicho de forma oficial que no hay como ningunas señales, ningunos signos de que Ucrania haga un genocidio así de los rusoparlantes o cualquier otro genocidio. Entonces otra vez vemos que es la mentira, y lo que vemos es que primero yo creo que el tercio o casi la mitad del ejército ucraniano hablan ruso y eso no les impide matar a los soldados rusos. Segundo es que en las zonas ocupadas en el sur, en el este del país, primero, rusos matan más a los rusoparlantes que a los ucranianos parlantes, y eso añade a esta situación un poco de ironía. Segundo es que la resistencia civil en estas zonas ocupadas, donde mucha gente habla ruso, a veces es la mayoría, a veces es 40-30%, la resistencia es muy fuerte, muy crítica en Gerson, en Kharkiv, en otras ciudades que están ocupadas o semi-ocupadas, porque la gente entiende que la vida en Rusia significa nada que pobreza, represiones y autoritarismo. Claro, ustedes están orgullosos del modo de vida de ustedes, no quieren vivir como los rusos.
Sí, y con esa resistencia que tenemos en las zonas que estaban justo en la frontera con Rusia, en el sur o en el este, vemos que la gente entiende que los valores que tenemos en Ucrania, que la vida que teníamos antes de la guerra era mejor que tienen en Rusia. Ahora, ¿y ustedes piensan que van a resistir, que van a triunfar? No, a la larga van a ganar. Los pueblos ganan. Bueno, sí, como no importa el fin de la guerra, pero a la larga, como usted ha dicho, Ucrania será el país vencedor, porque Rusia se aísla a sí misma de forma muy fuerte y sin tecnologías, sin inversiones, Rusia no podrá desarrollarse. Cualquier forma de aislamiento que ellos van a tener les va a echar como hace 40 años, hace 30 años atrás. Entonces, en ese sentido, Ucrania ya ganó esa parte de la guerra. Y sí, primero es que vamos a resistir y todos esperaban que Ucrania va a caer como en una semana, en 2 semanas, pero ya resistimos un mes y no parece que vayamos a caer próximamente. Y sí, esperamos vencer, esperamos lograr devolver nuestros territorios. Ahora, usted es un ejemplo para Europa, ¿no? Yo creo que los europeos deben estar mirándolos a ustedes con mucha emoción. Sí, es verdad, porque en Europa en general, en la Unión Europea, la gente, primero es que tiene menos sentimientos nacionales como que en Ucrania, porque ya tienen esa mentalidad europea más común y no tienen esa mentalidad por cada país ya por separado. Segundo es que en Europa, como no tuvo lugar ningún acontecimiento, digamos, tan dramático como por ejemplo la revolución en 2013-2014 que tuvo lugar en Ucrania, o la guerra, o la ocupación de Crimea, o la guerra que tenemos ahora. Y entonces sí, la resistencia aún sorprende a nosotros como de lo que somos capaces, pero al mundo, a la Unión Europea, sí es un ejemplo muy, creo que, inesperado y muy, digamos, positivo. Estamos hablando con Oleksiy Otkidaj. ¿Cuántos años tenés? Tengo 25. 25. ¿Y en este momento dónde estás? ¿En tu casa? ¿En qué lugar? Sí, estoy en mi casa, estoy en Kiev y afortunadamente vivo en la parte sur de la ciudad, que está más lejos de las zonas del combate, entonces estoy relativamente seguro. Yo estaba leyendo que vos tenías un lugar de la casa preferido en estos momentos, que el que más seguridad te brinda para trabajar, ¿verdad? Sí, es que la situación en mi barrio está bastante tranquila, yo puedo continuar trabajando, yo intento ayudar de cualquier manera posible a mi comunidad, a mis vecinos, o por ejemplo a los voluntarios, o con donaciones, o con hablando con medios de comunicación hispanohablantes, o por ejemplo colectando el dinero para unas u otras cosas, enviando la ayuda, etcétera, etcétera. Porque estaba leyendo que vos preferías trabajar en tu baño, porque es la parte más segura. Bueno, sí, esa parte no cambia mucho durante la guerra porque seguimos con sirenas antiaéreas, seguimos con explosiones, a veces escuchamos como tiran nuestra artillería, a veces escuchamos como llegan los misiles rusos, entonces sí, en la mayoría sigo en el baño. Ahora, vos, por ejemplo, tenés que ir de compra, como todos nosotros lo hacemos, vas directamente al comercio, al supermercado, salís sin problema. Sí, se puede salir, es que acabamos de tener un toque de queda muy largo de 36 horas, de una noche, un día, después de una noche más. Pero en general, cuando no hay toque de queda se puede salir, los supermercados siguen abiertos, entonces sí salgo como los supermercados están a, no sé, 500 o 600 metros de mi casa y salgo sin ningún problema. Pues sabés que acá en Argentina tenemos una colectividad ucraniana muy grande. Y se los ve muy activos sí, también y muy contentos y orgullosos. Contentos no, digo tristes, pero orgullosos de las propias raíces y del valor y el coraje de ustedes. Sí, de verdad, la diáspora ucraniana en Argentina es una de las más grandes en general en ese hemisferio occidental. Yo creo que es la segunda o la tercera más grande en esa zona. Quizás solamente más ucranianos tenemos en Canadá, o posiblemente los Estados Unidos. Sí, y desde Latinoamérica ustedes están recibiendo ayuda de las colectividades ucranianas, de los países en sí. Sí, definitivamente.
primero es que llegan muchos voluntarios que quieren ayudar, por ejemplo, de forma civil, digamos, ayudando a los refugiados, ayudando con la ayuda humanitaria, o que quieren participar en la guerra, que nos ayudan a luchar, que participan en nuestra legión extranjera. Y también sí recibimos esos envíos de los cargos humanitarios de todos los países de América Latina, y tanto de la comunidad ucraniana como de los mismos latinoamericanos que quieren apoyar a Ucrania ahora. Con relación al presidente Zelensky, a mí particularmente me asombra cómo un líder puede ser tan valiente y moderno a la vez, porque uno puede ser valiente pero ser un anacrónico. En cambio él usa muy bien la comunicación, ¿no? Y es muy enfático, y a pesar de que no conocemos ucraniano, yo no lo conozco, cuando habla uno comprende qué es lo que está diciendo, y además mucha repercusión sus discursos ante los parlamentos europeos y también norteamericanos. Él era un comediante, un actor, un director. ¿Usted te sorprendió también esto, o ustedes ya pensaban que era un líder con esta madera, con esta talla? Bueno, de verdad tenemos que decir que sí nos sorprendió, porque no esperábamos mucho de él, sí, pero como él maneja la situación, en general su comportamiento durante la guerra es admirable, y hay que reconocer sí su valentía, su postura, y de verdad ahora aprovecha mucho de su pasado como director, como actor, como una persona pública. Y un ejemplo muy claro que normalmente, antes de comunicar con un parlamento, por ejemplo, de un país, ese país es muy pasivo en cuanto a ayudar a Ucrania, y después del discurso de Zelensky, a menudo esos parlamentos, esos países cambian su posición, porque él logra influir mucho a los sentimientos de los parlamentarios, de los diputados, ministros, que son también humanos, y esa experiencia que tiene como actor, como comediante, le ayuda mucho en ese sentido. Y sí, a la vez es muy moderno, utiliza mucho las redes sociales, los mensajeros diferentes, y comunica cada día con la nación. Entonces de verdad se convirtió en un líder nacional como sin ninguna crítica, porque su aprobación creció hasta 92-91% desde las 30 que tenía antes de la guerra. Ahora, ayer habló, por ejemplo, con el Parlamento italiano, y él comparaba la situación de Kiev con Génova durante la Segunda Guerra Mundial, que fue bombardeada, y eso fue muy emocionante, ¿no? Sí, y hoy él tuvo el discurso frente al Parlamento japonés, entonces otra vez hizo un discurso muy bueno, y yo creo que Japón va a participar más en esa situación y va por lo menos ayudarnos más de forma humanitaria, pero vamos a ver si van a, por ejemplo, ayudarnos de forma militar, que ya hicieron por primera vez en su historia después de la Segunda Guerra Mundial, pero nos apoyaron no con las armas, sino con los materiales militares, pero que no son armas. Ayer habló Zelensky con el Papa y lo invitó a ir a Kiev. Pero hoy la prensa italiana, especialmente la prensa católica, habría una posibilidad de mediación, tal vez un viaje imprevisto. ¿Tienen noticia de eso ustedes allá? Bueno, no tenemos ninguna noticias más de lo que usted ha dicho, que sí comunicó, que sí le invitó, pero entendemos que, bueno, un viaje sí es posible, pero la mediación del Papa yo creo que es imposible, porque para Rusia no es una figura muy tan influyente, no es una figura tan importante, y tienen un conflicto entre su patriarca en Moscú y el Papa, entonces tengo dudas en cuanto a eso. Claro, es más eficaz Israel y Turquía, ¿verdad? Sí, yo creo que estos serán los países que van a ser de intermediarios entre Rusia y Ucrania, porque relativamente ambos países son neutrales, y como siguen con esa postura que queremos la paz, seguimos en comunicación. Hemos tenido, por ejemplo, el encuentro entre el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania y de Rusia en Turquía, sí. Y el primer ministro de Israel ha dicho que sí quiere también participar como un mediador, y hemos recibido la información que ya están preparando su visita a Kiev, entonces posiblemente que las próximas semanas o los próximos días vamos a ver esa visita también. Claro, es impresionante cómo se están moviendo israelíes y turcos. Ahora, ¿sabés qué nos emocionó mucho acá? Conmocionó el tema de las imágenes de niños heridos y las noticias de los bombardeos a lugares donde afectando, matando incluso a niños. ¿Allá cómo se vive esta situación?
Bueno, es que lamentablemente los rusos ya mataron cerca de 120 niños en todo el territorio ucraniano. Y como vemos, no pueden, digamos, no pueden parar, no pueden detener la resistencia de las Fuerzas Armadas ucranianas, de las autodefensas territoriales ucranianas, y entonces hacen lo que pueden hacer lo mejor, y lo que mostraron en Siria es matar a los civiles. En Siria su aviación bombardeaba las ciudades 24 horas al día, bombardeaban Damasco, bombardeaban Alepo, y entonces aquí siguen con la misma táctica de crear el terror, el miedo máximo posible y hacer esa presión a la gente civil que tengan miedo, que dejan de resistir. Pero en Ucrania vemos que cada muerte de un niño, cada bombardeo de un hospital, cada bombardeo de una escuela lleva más resistencia ucraniana, lleva más odio y odio a los enemigos y el deseo de liberar nuestro territorio de esa maldad que llegó lamentablemente a nuestra tierra. Ahora, el tema de Putin también parece que, por lo que se dice también, hay problemas en la logística de los rusos. Algunos especulaban con que tenían solo para 3 días más de combustibles. ¿Se comenta algo de eso en Kiev? Sí, en general, lo que vemos es que Rusia tiene muchos problemas militares ahora porque durante un mes, ya casi llevamos un mes de la guerra, mañana será el 24 de marzo, sí, empezaron la guerra el 24 de febrero. Bueno, técnicamente no es un mes, pero es casi ya tenemos un mes. 28 días hoy. Sí, entonces ellos ni siquiera, solamente ocuparon un centro regional, Gerson, que está como a 70 kilómetros de la frontera con Crimea, que ya estaba ocupado, y apenas como rodearon Mariupol, que estaba justo en la frontera con esas repúblicas separatistas y que estaba más o menos a 150 kilómetros de la frontera con Crimea. Y ningún otro centro regional, ningunos otros éxitos militares no tienen. Lo que dice que están muy desorganizados, llevan muy mal sus suministros, sus tropas están muy desmotivadas y por ahora sí tienen reservas para continuar estas ofensivas. También lo que hacen es que lanzan esas ofensivas de forma simultánea en todas las direcciones, en el sur, en el norte, en el este, a Kiev, a Kharkiv, a Mariupol, a Gerson, a Mykolaiv. Pero lo que sucede es que en ningún lugar tienen bastantes reservas para superar la resistencia ucraniana y por eso casi durante ya 2-3 semanas no tienen absolutamente ningunos avances. Y podemos ver, yo creo que en próximas semanas, que si Ucrania tiene reservas bastantes para contraatacar, vamos a ver contraataques ucranianos en diferentes direcciones por separado, pero yo creo que tenemos mucha probabilidad de que Ucrania avance de forma bastante exitosa. Es impresionante el papel de los drones, ¿no? Drones, nuevas armas antitanques que son muy pequeñas y transportables por una persona, como el avance de toda esa técnica militar. Sí, de verdad, estas armas antitanques que nos, por ejemplo, regalaron, vendieron, prestaron diferentes países occidentales es muy importante, porque estas armas son muy modernas y los tanques rusos están absolutamente como sin protección contra estas armas y vemos la dominancia total de estas armas occidentales frente a la técnica rusa. Los drones, si hablamos de los drones, sí son muy efectivos y por primera vez eso mostró la guerra en Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, sí, durante como hace un año, sí. Pero ahora vemos que los drones de todos los tipos, o sean solamente drones de inteligencia, o sean los drones de combate, o sean los drones muy pequeños como que se puede comprar cualquier otra persona, que estos drones sí, ahora es la parte de cualquier ejército del mundo, tiene que ser la parte de cualquier ejército del mundo, porque para, por ejemplo, corregir el fuego de artillería, para hacer inteligencia en el terreno, para ver dónde están los soldados, etcétera, etcétera, los drones son críticos. Sí. Oleksiy Otkidaj, 25 años, analista político, directamente de Kiev, donde vive. Muchas gracias por la comunicación y mucha suerte. Muchas gracias, hasta luego.